lo ha vuelto a hacer. Miren eso. Oh, miren, miren, miren. ¡Cielos! Más despacio. Aquí vamos, pajarito. Vamos, vuela. Francia está entrando en una temporada que parece desincronizada. En toda la región del Gran Este, el invierno se ha instalado y se niega a irse, eliminando los frenos de los que dependen las comunidades para recuperarse. A miles de kilómetros de distancia, en Provenza y Luberon, una repentina ola de frío ha detenido el movimiento de la fauna, dejando sus vibrantes paisajes en un silencio antinatural. Al mismo tiempo, las tormentas invernales han provocado inundaciones repentinas en lugar de una acumulación lenta, sumergiendo caminos rurales y barrios en minutos. En el Valle del Loira, el agua fangosa se ha filtrado por las calles, haciendo que el suelo sea demasiado inestable para pisarlo. Individualmente, cada evento parece manejable. Juntos, forman una secuencia inquietante. Cuando los extremos aparecen simultáneamente en lugares que no comparten una lógica climática, surge una pregunta más profunda: ¿son estos extremos aleatorios o señales de que los ritmos familiares se están rompiendo? Quédense con nosotros. En los últimos días, los meteorólogos han centrado su atención en un sistema invernal persistente asentado sobre el este de Francia, que abarca las regiones de Haute-Marne y Alsacia. Se trata de zonas acostumbradas a inviernos rigurosos, lugares construidos para soportar el frío. Sin embargo, incluso aquí, la magnitud y la persistencia de lo que se estaba formando comenzaron a ser preocupantes. A primera vista, el patrón parecía rutinario, otra oleada estacional de aire ártico. Pero los modelos actualizados revelaron algo diferente. No se trataba de un frente único que se desplazaba hacia el este y se desintegraba. Formaba parte de un bloqueo atmosférico sostenido, reforzado por condiciones oceánicas más amplias que impedían el retorno del aire más cálido. El aire frío fue absorbido y se quedó. La nevada se acumuló en capas en lugar de ciclos. El hielo se endureció en lugar de derretirse entre sistemas. En lugar de ventanas de recuperación, las comunidades se enfrentaron a condiciones superpuestas. Un evento invernal llegaba antes de que el anterior hubiera pasado por completo. Las carreteras comarcales se despejaban solo para volver a quedar sepultadas. Las líneas ferroviarias regionales se ralentizaron. Los aeropuertos regionales suspendieron sus operaciones repetidamente, no por una tormenta extrema, sino porque nunca había tiempo para reiniciarse. La demanda de energía se mantuvo alta día tras día, sometiendo la infraestructura eléctrica a una tensión continua. Las rutas de suministro, ya de por sí precarias, se volvieron inestables, sujetas a constantes interrupciones. Lo que preocupaba a funcionarios como Stefan y Valerie no eran las temperaturas récord, sino su duración. El invierno suele respirar. Avanza, alcanza su punto máximo y luego retrocede. En este caso, el final se retrasa. El frío persiste, dejando a personas como Jan y Monique con la incertidumbre de cuándo volverán las condiciones normales. Las escrituras a menudo hablan de nieve y escarcha, no como accidentes de la naturaleza, sino como fuerzas desatadas intencionalmente, no al azar. Sin embargo, no todo desatado es un juicio inmediato. Algunas son advertencias destinadas a llamar la atención antes de que la situación empeore. La inquietud más profunda, entonces, no es tanto el frío en sí, sino la ruptura del ritmo esperado. A medida que las estaciones cambian erráticamente y los sistemas de estrés y los periodos de recuperación desaparecen, surge una pregunta que invita a la reflexión: ¿qué sucede cuando lo que antes transcurría sin problemas comienza a persistir? La preocupación no es solo el frío, sino lo que sugiere cuando el invierno ya no cede. Con el tiempo de recuperación acortándose y los sistemas incapaces de reiniciarse, el miedo aumenta. No es la tormenta en sí, sino la sensación de que el equilibrio se estaba modificando lentamente. Si bien el frío persistente congeló gran parte del país, su alcance se extendió mucho más allá de los mapas de pronóstico y las alertas de tormenta, afectando a regiones que rara vez experimentan tales condiciones. En el sur, en partes de Provenza, la temperatura se desplomó abruptamente y sin previo aviso, presionando paisajes construidos para el calor, no para las heladas. Durante la repentina caída de temperatura, residentes como Manon y Leo notaron algo inusual en muchas zonas. En barrancos rocosos y matorrales abiertos, animales que normalmente se dispersan a la menor perturbación permanecieron inmóviles. Las lagartijas permanecieron pegadas a las rocas, inmóviles.
Las salamandras se aferraron al suelo húmedo bajo los arbustos, congeladas en su lugar. Incluso la fauna más grande, los ciervos y otras presas mayores, permanecieron inmóviles durante largos periodos, con las orejas erguidas y la mirada alerta, pero con los cuerpos paralizados, como si no supieran cómo reaccionar. No hubo angustia visible, ni lesiones visibles, ni intento de huida. La vida no se rompió. Se detuvo. Los biólogos explican que los choques de frío repentinos pueden provocar un bloqueo metabólico en animales de sangre fría y sensibles a la temperatura. El ritmo cardíaco se ralentiza, la energía se conserva. El cuerpo entra en un estado de supervivencia temporal, a la espera de que las condiciones cambien. Desde una perspectiva científica, el mecanismo se comprende bien. Pero para quienes presenciaron estas escenas de primera mano, la explicación parecía incompleta. Lo que más perturbaba a la gente era la quietud. Los pasillos habitualmente ruidosos del Luberon se quedaron en silencio. Los insectos desaparecieron. Los pájaros dejaron de cantar. Incluso el susurro del viento entre la maleza seca parecía ausente, como si la tierra misma se hubiera plegado sobre sí misma. Las escrituras a menudo describen momentos en los que la creación reacciona antes de que la humanidad comprenda lo que está sucediendo. Hablan de la creación como sensible al desequilibrio, gimiendo suavemente mucho antes de que el colapso se haga visible. Toda la tierra está en reposo y quieta. Prorrumpen en cánticos o silencio cuando se les impone una restricción. Isaías 14, 7. Lo que ocurrió en Provenza reflejó este principio. No pánico, sino sumisión. Cuando los animales no huyen ni se resisten, sino que simplemente se detienen, sugiere que se ha alcanzado un límite. Y cuando la vida misma entra en un estado de animación suspendida sin lucha, plantea una pregunta inquietante. Si incluso las criaturas más adaptables ya no pueden responder como se espera, ¿cuán cerca están los sistemas de los que dependemos de sus propios umbrales invisibles? Antes de revelar los siguientes eventos, si este mensaje les resuena, por favor, dediquen un momento a darle a me gusta y suscribirse. Agradecemos todo su apoyo. Mientras que algunas regiones experimentaron una calma inquietante, otras se enfrentaron a un cambio repentino a medida que el agua avanzaba hacia zonas que, de otro modo, nunca se habrían inundado. A medida que los sistemas meteorológicos invernales se intensificaban en todo el país, un corredor de tormentas de rápido movimiento atravesó Bretaña, arrastrando humedad tierra adentro con una fuerza inusual. Lo que siguió no fueron las típicas lluvias estacionales, sino una convergencia de fuertes lluvias, vientos fuertes y una rápida escorrentía que afectó a terrenos ya afectados por semanas de comportamiento meteorológico anómalo. En Finisterre y Morbihan, enero de 2026 trajo consigo niveles de lluvia raramente vistos en pleno invierno. Las zonas bajas que normalmente permanecen secas durante el invierno quedaron rápidamente sumergidas. Los pasos subterráneos se llenaron por completo. El tráfico se paralizó debido a que el nivel del agua subió más rápido de lo que los sistemas de emergencia podían controlar. Las crecidas repentinas resultaron particularmente peligrosas debido a su velocidad. A diferencia de las inundaciones fluviales, que se desarrollan gradualmente, estas crecidas se formaron en minutos. Residentes como Pierre y Marie describieron cómo salieron bajo una lluvia ligera y regresaron para encontrar las carreteras del condado ya sumergidas. Lo que comenzó como un fuerte aguacero se convirtió rápidamente en una alerta grave. Lo que distinguió a este evento no fue solo el volumen, sino la contradicción. La infraestructura invernal en esta zona está diseñada para moderar la escorrentía, no para soportar torrentes repentinos. Sin embargo, esta inundación se produjo simultáneamente con carreteras resbaladizas y ventiscas en las zonas circundantes. Esta superposición obligó a los sistemas que debían operar de forma independiente a trabajar juntos. Los canales de drenaje se obstruyeron con los escombros del invierno. Los servicios ferroviarios regionales se suspendieron. Los rescatistas se dispersaron, recorriendo calles inundadas en una dirección y carreteras heladas en otra. Los puntos débiles, que durante mucho tiempo se creyeron improbables de alinearse, emergieron a la vez. Esta superposición ejerció una presión adicional sobre los sistemas de drenaje, las redes de transporte y los servicios de emergencia. Los sistemas que debían operar de forma independiente se vieron obligados a funcionar simultáneamente. Las escrituras a menudo describen las inundaciones como algo más que simple lluvia.
Se describen como aguas que brotan de lugares ocultos, rompiendo límites que una vez se mantuvieron firmes. Las inundaciones, en el lenguaje bíblico, revelan la exposición de lo que estaba oculto, debilitado o se suponía seguro. El malestar más profundo. No se trata solo de que el agua esté subiendo, sino de que lo hace donde nadie estaba preparado. La cobertura mediática salta de un titular a otro, sin que casi nunca se pregunte por qué estos cambios se solapan. Cuando el frío persiste, la vida se paraliza y el agua se desborda. ¿Qué clase de umbral podríamos estar cruzando ya mientras las inundaciones sumergían las carreteras en algunas zonas? Una perturbación mucho más extraña comenzó a desarrollarse desde la propia tierra. En el Valle del Loira, los residentes quedaron atónitos ante un acontecimiento que pocos habían presenciado. No llovía, ningún río cercano se desbordaba, ningún sistema de tormentas pasaba por encima. Sin embargo, sin previo aviso, agua oscura y fangosa comenzó a abrirse paso por calles y caminos de acceso. El asfalto se combó. Las grietas finas se ensancharon hasta convertirse en costuras abiertas. En cuestión de minutos, un lodo maloliente brotó de debajo de la acera que parecía perfectamente firme apenas unas horas antes. La erupción se produjo silenciosamente. No había nubes densas en el cielo, ni ríos cercanos que crecieran, solo el suelo cediendo. Dentro de las casas vecinas, los pisos se movieron sutilmente al principio, luego de forma perceptible. Las puertas ya no cerraban bien. Los cimientos presentaban fracturas por tensión. En varios barrios, las autoridades, incluido el alcalde Nicolás, ordenaron evacuaciones mientras los ingenieros intentaban determinar la magnitud de la falla subterránea. Las evaluaciones iniciales apuntaban a capas de suelo saturado atrapadas bajo infraestructuras envejecidas que no podían drenar correctamente. Con el tiempo, la presión fue aumentando hasta encontrar su punto más débil. Directamente hacia arriba. En teoría, la explicación tenía sentido, pero los residentes se planteaban una pregunta más discreta: ¿por qué ahora? ¿Y por qué con una fuerza tan repentina, en ausencia de los desencadenantes habituales? Lo que más perturbó a la gente fue la inversión de dirección. Uno espera que las aguas de la inundación avancen horizontalmente o fluyan desde arriba. Esta vez, subieron. La tierra, considerada durante mucho tiempo el elemento más estable, se convirtió en la fuente de inestabilidad. Las calles, antes percibidas como seguras, ya no inspiraban confianza. Eventos como este son poco comunes, pero rara vez son aleatorios. La presión subyacente no se anuncia por sí sola. Se acumula lentamente, de forma invisible, a menudo durante años. Cuando finalmente estalla, la respuesta superficial parece abrupta. Pero la causa se ha estado gestando silenciosamente durante mucho tiempo. Las escrituras asocian con frecuencia los momentos en que la tierra se abre con la exposición, cuando la tensión oculta ya no puede contenerse. Ya sea leída literal o simbólicamente, la Biblia señala una verdad constante. La inestabilidad bajo la superficie finalmente se revela. La preocupación más profunda no es solo el daño dejado, sino lo que indica. Cuando el suelo comienza a regenerarse, surge una pregunta incómoda. Si las presiones invisibles ya son lo suficientemente fuertes como para agrietar el pavimento, ¿cuánta tensión más se acumula en lugares que nadie ha examinado aún? Mientras que el suelo mostraba signos de presión oculta debajo, un cambio igualmente inquietante emergió en la superficie, desafiando la explicación convencional. En algunas zonas de la Riviera Francesa, los residentes comenzaron a reportar una transformación inusual del cielo nocturno en las primeras horas de la mañana. En lugar de la familiar oscuridad previa al amanecer o las suaves gradaciones del amanecer, el horizonte se asentó en un amplio y tenue resplandor ámbar. El color era uniforme y constante, extendiéndose a baja altura por el cielo, como si hubiera sido cuidadosamente colocado. Lo que hacía inquietante la vista no era su intensidad, sino su estabilidad. No había incendios forestales cercanos, columnas de humo que se desplazaran desde valles interiores, sistemas de tormentas en alta mar, una densa nubosidad ni alertas que indicaran anomalías atmosféricas. Los instrumentos meteorológicos no mostraban nada inusual. Sin embargo, el resplandor persistía. Testigos como Chloe y Lucas describieron la luz como tranquila pero desconocida. No ondulaba, centelleaba ni se desvanecía como suelen hacerlo los reflejos o la dispersión de la luz. No reaccionaba a los vientos cambiantes ni a las nubes pasajeras.
Simplemente persistía, tranquila, uniforme y tenaz. Para muchos, esta quietud tenía más peso que un breve relámpago. Las explicaciones científicas a menudo apuntan a una refracción atmosférica poco común, a interacciones entre capas de humedad y la luz urbana, o sistemas meteorológicos distantes, que curvan la iluminación de maneras inesperadas. Si bien estas teorías explican algunos eventos, no han logrado explicar completamente la duración y la consistencia reportadas en este caso. En lugar de calmar los nervios, la falta de claridad profundizó la inquietud. En las escrituras, los cambios en los cielos rara vez se presentan como espectáculos destinados a aterrorizar. Se describen como señales, momentos sutiles pero intencionales diseñados para perturbar la conciencia cotidiana. Los cielos hablan de la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. En otra parte, está escrito, mostraré maravillas en los cielos y en la tierra. Joel 2:30, no como destrucción, sino como revelación. El Antiguo Testamento describe repetidamente los cielos como reactivos, no aleatorios. Cuando Él hace oír su voz, hay un tumulto de aguas en los cielos. Jeremías 10:13. Estos pasajes enmarcan el cambio celestial como una comunicación, una invitación a notar cuando los patrones comienzan a cambiar. Lo que más perturba a la gente no es el color en sí, sino la falta de causa. Cuando el cielo se comporta fuera de las reglas habituales, socava silenciosamente la suposición de que todo lo que está sobre nosotros es completamente predecible y comprensible. Y cuando el horizonte se enrojece sin previo aviso ni explicación, es inevitable prestar atención. No porque el miedo lo exija, sino porque ignorarlo parece cada vez más antinatural. Era como si algo destinado a ser visto hubiera decidido permanecer mientras el cielo revelaba señales desconocidas. Un momento aún más inquietante ocurrió en un lugar donde los límites normalmente no se cuestionan, a lo largo de tramos de la Camarga cerca del delta del Ródano. Los observadores en la costa reportaron una breve pero alarmante visión, lenguas de fuego que parecían rozar la superficie del agua. El resplandor era visible desde tierra, lo suficientemente constante como para ser inconfundible, pero lo suficientemente fugaz como para desvanecerse antes de que pudiera surgir una explicación clara. No hubo informes de roturas de tuberías, accidentes marítimos, manchas o escombros flotando en la superficie. El fuego no se extendió. No rugió ni se intensificó. En cambio, flotó brevemente, contenido, casi deliberadamente, antes de desvanecerse. En instantes, el agua regresó a su oscuridad habitual, sin dejar rastro de humo, quemaduras ni residuos, solo preguntas. El fuego y el agua son elementos opuestos. Uno devora, el otro elimina. Su separación es una de las expectativas más fundamentales del mundo físico. Cuando esa división parece suavizarse, aunque sea momentáneamente, resulta inquietante no por la destrucción, sino por sus implicaciones. Las explicaciones iniciales apuntaban a una liberación de metano, gases atrapados que emergían desde abajo o raras interacciones químicas que se encendían en la superficie del agua. Si bien estas teorías podrían explicar eventos aislados, no logran explicar la naturaleza controlada de lo que describieron los testigos. No hubo escalada ni secuelas. Nada parecía dañado ni alterado una vez que la luz desapareció. Lo que más perturbó a los observadores no fue la violencia, sino la contención. El fuego no ardió. No se extendió. Simplemente existió donde no debía, y luego se retiró. En las Escrituras, la aparición de fuego fuera de su lugar previsto a menudo se describe no como un juicio inmediato, sino como una advertencia y una prueba de límites. El Señor le respondió con fuego. 1 Reyes 6:38. No para destruir, sino para revelar. En otro lugar, el monte ardía con fuego hasta el mismísimo corazón del cielo. Deuteronomio 4:11. Señalando presencia en lugar de catástrofe. El Antiguo Testamento usa repetidamente el fuego como señal de que se examinan los límites, no que se borran. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24. Poder retenido hasta que el propósito lo exija. El mar, a lo largo de las Escrituras y de la historia humana, simboliza confinamiento y separación, restringiendo fuerzas que escapan al control humano. Has establecido un límite que no deben cruzar, para que nunca más cubran la tierra. Salmo 104, 9. Cuando incluso el océano parece, aunque sea brevemente,
Permitir que el fuego aparezca en su superficie, sacude suposiciones que parecen permanentes. La pregunta constante no es qué encendió las llamas, sino que sugieren. Si uno de los límites más fiables de la naturaleza puede ceder, aunque sea por un instante, nos obliga a una reflexión más profunda. Quizás los límites en los que más confiamos no sean tan inmutables como suponemos. Y si un límite puede ceder, ¿cuál se pondrá a prueba? Y entonces, a medida que las fronteras individuales se debilitaban una tras otra. El cambio más alarmante se produjo cuando los cortes de luz dejaron de ocurrir de forma aislada, para comenzar a extenderse simultáneamente en vastas zonas del país. Patrones climáticos que rara vez coinciden comenzaron a converger en tiempo real. Las inundaciones inundaron las calles y colapsaron los sistemas de drenaje en algunas zonas. En otros lugares, las tormentas de hielo cubrieron carreteras y líneas eléctricas con una densa capa. La nieve se acumuló en zonas ya bloqueadas por una prolongada ola de frío. Mientras tanto, una densa niebla se asentó sobre ciudades y carreteras, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos metros. Estos eventos no siguieron su curso. Llegaron todos a la vez. Los sistemas de transporte absorbieron el impacto inicial. Los aeropuertos suspendieron sus operaciones cuando las pistas se congelaron o la visibilidad se desplomó por debajo de los umbrales seguros. Las principales carreteras cerraron, algunas inundadas, otras congeladas. Las líneas ferroviarias regionales se ralentizaron o se detuvieron por completo. Lo que normalmente funciona como una red nacional interconectada se fracturó en zonas aisladas, cada una luchando simultáneamente contra un peligro diferente. Las cadenas de suministro pronto siguieron el mismo ejemplo. Los envíos se detuvieron a mitad de viaje. Las entregas de combustible no alcanzaron sus plazos. Los centros de distribución tuvieron dificultades para adaptarse, ya que los puntos de acceso fallaron de forma impredecible. La infraestructura, construida para resistir interrupciones individuales, se vio repentinamente sobrecargada con la gestión de varias a la vez, y la tensión se hizo palpable. Los meteorólogos describieron estos patrones como sistemas bloqueados o atascados. Configuraciones atmosféricas que se resistían a ceder. El aire frío permaneció atrapado. La humedad continuó alimentando tormentas sin alivio. La niebla persistió mucho más allá de su duración prevista. Técnicamente, las explicaciones eran mensurables y complejas. Sobre el terreno, la experiencia parecía mucho más inmediata e inquietante. Residentes como Sandrine hablaban de estar rodeados. Una carretera del condado estaba inundada. Otra estaba cubierta de hielo. Las carreteras restantes se desvanecieron en la niebla. Las opciones habituales desaparecieron. El movimiento se convirtió en un cálculo de riesgos. Las rutinas diarias se desmoronaron a medida que el entorno dejó de comportarse de manera reconocible. Es esta convergencia la que más perturba a los observadores. El clima extremo en sí no es nuevo. Lo que sí lo es la superposición de peligros, que se superponen en lugar de permanecer separados. Los sistemas diseñados en torno al orden, la secuencia y el tiempo de recuperación comienzan a fallar cuando estas suposiciones se derrumban. La resiliencia depende no solo de la fuerza, sino también del espaciamiento. Cuando la presión se vuelve continua, la resistencia se erosiona. Las escrituras a menudo describen momentos en que la angustia no llega sola, sino agravada. El desastre se sucede tras el desastre. Los rumores se suceden. Ezequiel 7:26. El profeta Isaías escribe: terror, foso y lazo están sobre ti. Isaías 12:17 describe pruebas en capas en lugar de golpes aislados. Estos pasajes no enfatizan la ruina repentina, sino la tensión prolongada. El Antiguo Testamento advierte repetidamente que cuando los ritmos se rompen, la inestabilidad sigue. Giran y se tambalean como un borracho. Salmo 107:27. No por una sola tormenta, sino por un desorden sostenido. El peligro no reside en una ola, sino en la pérdida total de apoyo. Lo que la gente enfrenta ahora no es una catástrofe aislada, sino una ruptura de la coordinación. Cuando las inundaciones, el hielo, la nieve y la niebla se unen, la amenaza va más allá del daño físico. Se vuelve estructural, sistemas que antes funcionaban de forma independiente comienzan a interferir entre sí, agravando la falla. La pregunta que persiste no es la intensidad de un evento aislado.
Es que sucede cuando nada funciona como antes y el espacio para la recuperación se desvanece silenciosamente. Lo que observamos no es un caos sin rumbo, ni un miedo diseñado para paralizar. A lo largo de las Escrituras, los momentos de transición son precedidos por advertencias, no como castigo, sino como misericordia. La narrativa bíblica afirma constantemente que Dios no actúa sin antes hacer visibles sus intenciones a quienes están dispuestos a prestar atención. Porque el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, 7. Las advertencias en las Escrituras rara vez son repentinas. Se desarrollan de forma gradual, repetida, en capas y, a menudo, se ignoran hasta que para que ya no se puedan ignorar. Lo que distingue este momento no es la existencia de la dificultad, sino su persistencia y convergencia en muchas áreas simultáneamente. Jesús enseñó que los últimos días se asemejarían a la época de Noé, no por una catástrofe constante, sino porque la vida parecía normal en la superficie. La gente trabajaba, viajaba, planeaba y asumía la continuidad. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que no reconocieron el momento hasta que se cerró la puerta. El peligro no era el desastre en sí, sino la falta de preparación. En 1 Tesalonicenses 5, se recuerda a los creyentes que el día llega como ladrón en la noche, no porque esté oculto, sino porque la atención está en otra parte. A quienes permanecen despiertos no se les llama al miedo, sino a la conciencia. La instrucción no es pánico, sino vigilancia. El Antiguo Testamento también habla de un colapso que llega gradualmente, en lugar de golpe. Isaías describe la tierra como desgastándose bajo la presión acumulada. La tierra se desgarra. La tierra se quiebra. La tierra es sacudida violentamente. Isaías 12 y 19. Esta imagen no transmite una aniquilación repentina, sino un lento desmoronamiento de sistemas desbordados hasta perder el equilibrio. La preparación en las Escrituras nunca se describe como huida ni acaparamiento. Es alineación. Los prudentes ven el mal y se esconden, pero los ingenuos avanzan y son castigados. Proverbios 27, 12. El refugio no es simplemente un lugar. Es una postura de discernimiento y obediencia. Por eso las advertencias son importantes, no para aterrorizar, sino para despertar la reflexión, no para declarar un fin, sino para señalar urgencia. El Apocalipsis habla de quienes parecen seguros, pero permanecen desprevenidos, ansiosos por despertar antes de que pase la oportunidad. La advertencia rara vez se grita. Se repite suavemente a través de las estaciones, los patrones y las presiones. La pregunta ya no es si el mundo está cambiando. Es si los corazones están preparados para lo que acompaña a ese cambio. Esto es lo que las Escrituras describen como espera vigilante. No miedo, ni negación, sino preparación. Porque cuando llegue el momento final, la advertencia no será nueva. Discerniendo las señales de los tiempos. Un llamado a la conciencia y la preparación. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado significado en tiempos de agitación. Cuando la incertidumbre crece, cuando los sistemas naturales se ven sometidos a tensión y cuando los límites morales se erosionan, la gente se pregunta instintivamente si estos eventos apuntan a algo mayor. La Escritura habla directamente de este instinto, llamando a los creyentes no solo a observar lo que sucede, sino a comprenderlo. Jesús enfatizó el discernimiento cuando habló de las señales de los tiempos. Su propósito no era causar ansiedad, sino cultivar la conciencia. Así como las personas aprenden a interpretar los patrones climáticos, enseñó que las condiciones espirituales y morales también siguen patrones discernibles. El propósito de las señales de advertencia en el mundo físico. Las alertas tempranas salvan vidas. Las sirenas y las alertas no existen para asustar, sino para dar tiempo a una respuesta sabia. La Escritura presenta las advertencias divinas de la misma manera, como actos de misericordia diseñados para incitar a la reflexión antes de que las consecuencias se vuelvan inevitables. Dios constantemente revela patrones antes de las grandes transiciones. Estos patrones no se esconden solo en símbolos. Son visibles en el comportamiento, los valores y la dirección. Reconocerlos requiere atención, no especulación. Causa y efecto. En la profecía bíblica, un principio fundamental es la causa y el efecto. Las Escrituras enseñan que las decisiones producen resultados tanto individuales como colectivos.
La alineación con el plan de Dios conduce a la estabilidad. El rechazo persistente conduce al caos. Este principio se establece claramente en Deuteronomio 28, donde la bendición y la pérdida están directamente vinculadas a la obediencia y la rebeldía. Estos resultados no son castigos arbitrarios, sino consecuencias naturales. Cuando se abandona la moderación, surge la inestabilidad. Entender la profecía, por lo tanto, no se trata de predecir fechas. Se trata de reconocer trayectorias, lecciones de los días de Noé. Jesús comparó el fin de los tiempos con los días de Noé, no solo por el espectáculo, sino por la indiferencia generalizada. Las advertencias habían estado presentes durante décadas, pero se habían desestimado porque la vida parecía funcionar. Las Escrituras sugieren que el mayor peligro no es el caos, sino la complacencia. Mientras los sistemas parezcan intactos, las advertencias a menudo se ignoran. Jesús enseñó que este estado mental caracterizaría el periodo previo a su regreso. Señales superpuestas y eros orden moral. En Mateo 24, Jesús describió señales que se intensificarían juntas: conflicto, escasez, enfermedad, agitación, engaño e iniquidad. Estos no fueron eventos aislados, sino condiciones que se superponían. La iniquidad, bíblicamente, no es solo un crimen. Es el rechazo de la autoridad divina. Cuando el deseo personal reemplaza la verdad, la cohesión se debilita. Sin embargo, junto con la advertencia, la Escritura también promete esperanza, la proclamación continua del reino de Dios, tiempos peligrosos y colapso interior. Pablo describió las condiciones del fin de los tiempos como marcadas por la decadencia del carácter, el egoísmo, el orgullo y la falta de dominio propio. 2 Timoteo 3. Estas son señales de colapso interno antes del colapso externo. Las sociedades moldeadas por tales rasgos se vuelven frágiles con el tiempo, no de repente. Velad y orad, concluyó Jesús con una sencilla instrucción. Velad y orad. Velar significa permanecer espiritualmente alerta. Orar significa permanecer abierto a la corrección y la fortaleza. La preparación no está impulsada por el miedo, sino arraigada en la humildad. La preparación comienza internamente, alineando valores, fortaleciendo el carácter y cultivando el discernimiento. La preparación externa sin transformación interna es incompleta. Esperanza tras la advertencia. Las Escrituras nunca terminan en desesperación. El regreso de Cristo se describe como restauración, no como aniquilación. El propósito de la profecía es la claridad, no la confusión. A los creyentes no se les pide predecir el futuro, sino vivir fielmente en el presente. Un llamado personal al discernimiento. Cada generación debe decidir cómo responde a la advertencia. El discernimiento requiere paciencia, humildad y valentía, resistiendo tanto la negación como el pánico. Las señales de los tiempos no están destinadas a abrumar, sino a despertar. Nos recuerdan que la verdad existe, que las decisiones importan y que la preparación es sabia. La pregunta no es si las señales están ahí, sino si estamos listos para responder. Gracias por ver. No olvides suscribirte y ver nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y cuéntanos. Últimas noticias. 2 tormentas invernales consecutivas azotan el este, seguidas de cerca por una ola de frío ártico. En toda Francia, la presión ya no se puede contener. Comienza en el gélido corazón de la región del Gran Este, donde un severo sistema invernal se niega a detenerse, extendiéndose más allá de sus límites habituales. Muy al norte, enormes icebergs giran en aguas de Alaska, revelando su oscura cara inferior por primera vez en generaciones. Poco después, en Haute Marne, el cielo interrumpe una tormenta con colores que desafían las expectativas. Y en las laderas de los Alpes, los árboles perennes diseñados para mantenerse verdes durante la dura prueba comienzan a cambiar de color, manteniéndose firmes, pero ya no son los mismos. Diferentes lugares, diferentes señales, la misma inquietante sensación de que algo está cambiando. La pregunta ya no es qué está sucediendo, sino por qué tantos límites naturales se están derrumbando a la vez. Antes de continuar, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y mantente al tanto. Un severo sistema invernal se ha asentado sobre la región del Gran Este, extendiéndose desde Lorena y Alsacia, a través de los Vosgos, hasta el norte de Haute Marne. Millones de personas están sintiendo sus efectos.
Al mismo tiempo, las zonas acostumbradas a inviernos largos se enfrentan ahora a un frío más intenso, profundo y persistente de lo habitual. Mientras que las regiones circundantes, que normalmente dependen de ciclos estacionales predecibles, encuentran estos patrones poco fiables, el aire ártico ha avanzado hacia el sur y se ha estancado, negándose a avanzar. Lo que antes parecía excepcional empieza a resultar familiar. Los científicos apuntan a cambios en la circulación atmosférica, una corriente en chorro oscilante y sistemas de presión que ya no fluyen con fluidez de oeste a este. Técnicamente, hay razones lógicas, pero para quienes lo vivieron, la experiencia resulta más pesada que la teoría. Las temperaturas se desplomaron rápidamente. Las carreteras se congelaron antes de que las cuadrillas pudieran responder. La demanda de electricidad se disparó, llevando las redes al borde del colapso. Los horarios escolares colapsaron. Los días laborales desaparecieron de la noche a la mañana. La interrupción no fue gradual. Llegó de golpe. Y, sin embargo, en medio de esta tensión, surgió algo más. Vecinos como Peter se preocuparon por sus vecinos. Los granjeros abrieron sus establos para albergar a los animales varados. Las iglesias locales y los ayuntamientos abrieron sus puertas, ofreciendo calor, comidas calientes y estaciones de carga a quien las necesitara. En los pequeños pueblos en el corazón de la ciudad, la gente compartía generadores, acarreaba leña y hacía rondas con los ancianos que vivían solos. No se organizó por mandato ni anuncio. Ocurrió instintivamente. Actos silenciosos de cuidado en medio de la incertidumbre. En la Biblia, los momentos en que la agitación afecta a regiones enteras a la vez se describen a menudo no simplemente como desastres, sino como señales destinadas a llamar la atención. Estas advertencias no se presentan como herramientas para el pánico, sino como llamados a la reflexión, la humildad y la preparación. Eclesiastés nos recuerda que hay un momento para cada propósito bajo el cielo, incluyendo los momentos en que el orden normal se altera. Cuando condiciones que antes se consideraban raras comienzan a reaparecer, y cuando los límites que definen el clima y la geografía comienzan a difuminarse, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. La Biblia habla repetidamente de estaciones en las que la naturaleza misma reacciona, cuando los patrones cambian, recordando a la humanidad que el control es limitado y que la certeza puede desvanecerse sin previo aviso. Job pregunta, ¿de qué vientre sale el hielo y quién da a luz la escarcha de los cielos? Job 38, 29. Un recordatorio de que incluso los elementos más familiares permanecen fuera del control humano. Esta tormenta es notable no solo por su frío extremo, sino también por la forma generalizada y simultánea en que afectó a las personas, cuando el aire ártico llegó a lugares en momentos en que normalmente no lo haría. Y cuando desaparecen las ventanas de recuperación, la pregunta va más allá de la meteorología. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en tantos lugares a la vez? A medida que los climas habituales cambian y las suposiciones arraigadas se hacen añicos, muchos se preguntan si estos fenómenos son simplemente meteorología o parte de algo mayor que requiere atención antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la costa helada de Alaska, algo está alterando el equilibrio mismo del mar. Enormes icebergs, que durante mucho tiempo se creyeron estables una vez liberados, han comenzado a moverse y girar sin previo aviso. No hay tormentas que impulsen el movimiento. No hay colisiones. En muchos casos, el agua parece tranquila cuando esto sucede. Luego, sin previo aviso, el hielo rueda por los campos de hielo a la deriva cerca del borde sur del círculo polar ártico. Cuando un iceberg gira, lo que había estado oculto bajo la superficie durante décadas queda repentinamente expuesto. Sedimentos oscuros surcan el hielo recién descubierto. Algas, restos antiguos, gases atrapados, incluso los cuerpos de organismos marinos congelados hace mucho tiempo, emergen a la superficie. Lo que una vez estuvo sellado en la fría oscuridad emerge abruptamente, desconocido e inquietante. Lo que hace que estos eventos sean particularmente perturbadores no es el movimiento en sí, sino lo que se revela inmediatamente después. Las superficies recién expuestas no lucen limpias ni neutras. Aparecen marcadas, lastradas y alteradas, marcadas por lo que el hielo transportó silenciosamente. La inversión no crea destrucción. Expone la historia. Lo que parecía sólido y puro arriba revela un lado inferior muy diferente. El agua permanece en calma. El horizonte apenas cambia.
Pero lo que estaba oculto ya no puede permanecer oculto. Los científicos explican el mecanismo. El derretimiento desigual desplaza el peso interno hasta que la gravedad toma el control. Desde un punto de vista técnico, la explicación es sólida. Sin embargo, para quienes presencian las consecuencias, la inquietud persiste. Pescadores y residentes costeros han descrito la misma reacción. No miedo, sino incomodidad. Habían visto romperse el hielo antes, pero nunca un hielo que revelara tanto de lo que yacía debajo. En el Antiguo Testamento, el hielo, la nieve y el abismo nunca se representan como vacíos o inertes. Se describen como almacenes, lugares donde se guardan cosas hasta un tiempo determinado. Dios nos recuerda que lo que parece inmóvil puede estar reservado intencionalmente. Y Job 28:11 añade, Él saca a la luz lo oculto, describiendo momentos en que las profundidades ya no pueden ocultar lo que contienen. Por eso es difícil descartar estos eventos como aislados o insignificantes. El giro de los icebergs no trae consigo objetos recién formados. Son cosas viejas las que se revelan. Lo que el frío y la profundidad retenían ahora queda expuesto por el desequilibrio. La pregunta ya no es por qué giran los icebergs. La naturaleza siempre lo ha permitido. La pregunta más profunda es por qué tantos giran ahora, revelando lo que ha estado oculto durante mucho tiempo bajo la superficie. Y si incluso el abismo helado comienza a ceder lo que contiene, ¿qué más habrá en la Tierra, en el agua o dentro de los sistemas en los que se encuentra? ¿Creemos que quizás estemos más cerca de la verdad de lo que creemos? Antes de continuar, por favor, denos un me gusta y suscríbanse para apoyarnos. Toda contribución cuenta. Muchas gracias. Tras un invierno extenso y lleno de eventos inusuales, ocurrió un fenómeno extraño que asombró a muchos. Durante una poderosa tormenta invernal en Haute-Marne, residentes como Stefan salieron, esperando solo oscuridad, viento y ventisca. En cambio, alzaron la vista y vieron algo inesperado. El cielo sobre la ventisca se había teñido de profundos tonos rosa y morado, extendiéndose uniformemente de un horizonte a otro. No fue un destello fugaz ni un resplandor lejano. El color persistió, suspendido sobre la nieve que caía y los campos helados, transformando la tormenta en algo desconocido y profundamente inquietante. En cuestión de minutos, comenzaron a circular vídeos y fotos mientras la gente de toda la región intentaba comprender lo que veía. Los meteorólogos explicaron posteriormente que el fenómeno ocurrió cuando el sol invernal se ocultaba en el horizonte. Su luz se refractó a través de densas nubes de tormenta llenas de cristales de hielo. En condiciones muy limitadas, espesor preciso de las nubes, formación de cristales y ángulo solar, la luz puede dispersarse de forma que produce tonos rosados y morados. La ciencia era sólida, pero incluso los expertos admitieron que la alineación necesaria para tal espectáculo es poco común, especialmente durante una ventisca activa. Lo que hizo que el momento fuera tan desconcertante no fue solo el color, sino la magnitud. El cielo no brillaba en una sola dirección. Cambiaba por todas partes a la vez. A los conductores, que ya circulaban con visibilidad casi nula, les costaba calcular las distancias, ya que la nieve reflejaba tonos desconocidos. Los caminos agrícolas, los silos de grano y las hileras de árboles parecían distorsionados, como si el paisaje mismo hubiera cambiado. La gente describió haber perdido su sentido habitual de la orientación. Se espera que las tormentas de nieve se sientan duras y grises. Esta no lo fue. El entorno ya no coincidía con la memoria ni el instinto, incluso después de escuchar la explicación. Muchos de los que presenciaron el evento dijeron que la sensación permaneció con ellos. El cielo era innegablemente hermoso. Sin embargo, conllevaba una carga, no de miedo, sino de silenciosa inquietud. Varios residentes describieron haber permanecido inmóviles durante largos periodos, observando cómo se acercaba la tormenta bajo un cielo que parecía alterado, como si estuvieran viendo algo que debía notarse en lugar de ignorarse. La Biblia suele hablar de señales celestiales que aparecen antes de tiempos de transición, momentos que deben notarse, no ignorarse. Estas señales no siempre son destructivas. A veces son visuales, simbólicas y sutiles, y se ofrecen para dirigir nuestra mirada hacia arriba. El profeta Joel escribió, «Mostraré prodigios en el cielo y en la tierra», Joel 2:30. No siempre como actos de destrucción, sino como señales que llaman nuestra atención.
Cuando el cielo mismo cambia de color en medio de una tormenta, naturalmente plantea una pregunta más profunda. Isaías habla de la respuesta de los cielos cuando el orden cambia. La tierra tiembla. Los cielos se estremecen, Isaías 1:13. Cuando el cielo mismo cambia de apariencia en medio de una tormenta, naturalmente invita a la reflexión. ¿Se trataba simplemente de un efecto óptico inusual, una convergencia inusual pero explicable de luz y hielo? ¿O era también un recordatorio de que los momentos de cambio suelen ir acompañados de señales que perturban lo familiar, incitando a la gente a detenerse, mirar hacia arriba y reflexionar sobre su paradero? La tormenta finalmente pasó. Los colores se desvanecieron, pero para quienes la presenciaron, la imagen quedó grabada en la memoria como un momento en el que el cielo, aunque fuera brevemente, se negó a parecerse a lo que siempre había sido. Mientras la turbulencia se extendía por los cielos del interior de Francia, una transformación más tranquila pero igualmente seria se desarrollaba en la isla de Oléron y la Costa de Plata, algunos de los tramos costeros más frágiles. Aquí, el cambio no llegó de golpe. Llegó ola tras ola. Potentes tormentas atlánticas arrastraron un fuerte oleaje directamente a las Islas Barrera, arrancando arena de debajo de carreteras y casas de campo. Tramos de las carreteras comarcales, la única ruta que conectaba comunidades enteras, quedaron bloqueados o desaparecieron de la noche a la mañana. Las casas que una vez estuvieron seguras detrás de las dunas quedaron expuestas, algunas colapsando en las olas, otras de pie en ángulos pronunciados mientras el suelo se deslizaba bajo sus pies. Lo que durante mucho tiempo se había promocionado como un paraíso ha resultado ser precario. Lo que hace que esta situación sea particularmente preocupante es que no se puede culpar a una sola tormenta. Los ingenieros y agencias costeras señalan, en cambio, una convergencia de presiones, el aumento del nivel del mar, sistemas de tormentas cada vez más intensos, dunas erosionadas y un terreno que se hunde lentamente bajo su propio peso. Cada factor por sí solo podría ser manejable. Juntos, crean un ciclo de pérdidas que se acelera con cada estación. Eventos que antes se describían como raros ahora ocurren con una regularidad inquietante. La costa no se derrumba de golpe. Retrocede silenciosamente, y para cuando el daño es visible, los cimientos ya han desaparecido. Bajo la superficie, el problema es más profundo. Gran parte de la isla de Oléron descansa sobre arenas movedizas y sedimentos compactados que ofrecen poca resistencia una vez que el agua los penetra. A medida que el suelo se asienta y se erosiona desde abajo, los diques se debilitan, los pilotes se aflojan y las barreras protectoras pierden su eficacia. Las reparaciones pueden retrasar el colapso, pero no pueden restaurar lo que la tierra misma está perdiendo. La amenaza no es dramática. Es persistente. Para los residentes, el impacto emocional es alto. Las familias que han vivido en estas islas durante generaciones ahora planifican sus vidas en función de las rutas de evacuación y los pronósticos de tormentas. Los puntos de referencia familiares están desapareciendo. Las antiguas suposiciones sobre la seguridad ya no se sostienen. La costa ha dejado de parecer una frontera y ha comenzado a comportarse como una línea móvil, que avanza hacia el interior año tras año. En el Antiguo Testamento, el fracaso de los cimientos se usa repetidamente como imagen de advertencia. Los cimientos de la tierra se tambalean. El Salmo 82:5 describe un momento en que la estabilidad cede, no por un golpe, sino porque el soporte se ha socavado silenciosamente. Proverbios advierte, si se destruyen los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Salmo 11:3 no invita al pánico, sino a la reflexión seria. Estos pasajes no pretenden predecir tormentas ni costas. Hablan a la conciencia. Cuando lo que una vez parecía firme comienza a tambalearse, la pregunta no es solo cómo reconstruir, sino si el terreno mismo aún puede inspirar confianza. A medida que la costa continúa erosionándose, la pregunta se vuelve más difícil de eludir. ¿Son estos cambios simplemente parte de un largo ciclo natural? ¿O son señales que exigen mayor atención antes de que la retirada se convierta en la única opción restante? Mientras la turbulencia continúa ondulando los cielos del interior, una transformación más tranquila, pero no menos alarmante, se desarrolla mucho más al sur, a lo largo de los humedales costeros de la Camarga, donde la tierra y el agua siempre han existido en un frágil equilibrio. Aquí, el cambio no llega con un único colapso dramático. Llega lenta e implacablemente. Las mareas impulsadas por las tormentas se adentran más en las marismas.
Los canales se ensanchan donde antes había tierra firme, y los estrechos caminos se hunden poco a poco en la marisma y las aguas abiertas. Pequeñas comunidades pesqueras que antes vivían cómodamente en sus hogares ahora encuentran el agua lamiendo sus cimientos. Los cementerios se inclinan. Los postes de electricidad se doblan. Lo que una vez parecía permanente comienza a parecer temporal. Lo que hace que esta situación sea particularmente preocupante es que no se puede culpar a un solo huracán o tormenta. Científicos y agencias costeras describen una convergencia de presiones, aumento del nivel del mar, hundimiento del terreno, debilitamiento de las barreras naturales y décadas de alteración del caudal fluvial que ya no repone los sedimentos. Cada factor por sí solo podría ser manejable. Juntos, crean una pérdida constante, hectárea tras hectárea, temporada tras temporada. El terreno no desaparece en los titulares. Se desvanece silenciosamente, a menudo desapercibido, hasta que se redibujan los mapas. El terreno no se derrumba. Se adelgaza, y cuando finalmente cede, no queda nada sobre lo que reconstruir. Bajo la superficie, el proceso se acelera. Gran parte de la Camarga descansa sobre sedimentos blandos depositados durante siglos por el río Ródano. A medida que este aporte disminuye y el agua se filtra, el suelo se compacta y se hunde. Diques, carreteras y defensas contra inundaciones se ven obligados a resistir fuerzas que nunca fueron diseñados para resistir indefinidamente. Los ingenieros pueden reforzar las estructuras, pero no pueden restaurar la elevación. Una vez que ella se haya ido. El peligro no es repentino. Es acumulativo para los residentes. El ajuste de cuentas es profundamente personal. Familias que han vivido en esta tierra durante generaciones ahora hablan de planificar no para el crecimiento, sino para la jubilación. Los cotos de caza familiares están desapareciendo. Las rutas de pesca están cambiando. Las iglesias se están reubicando. La costa ya no se asemeja a una frontera entre la tierra y el mar, sino a un borde cambiante que avanza año tras año, indiferente a la historia o la memoria. En el Antiguo Testamento, la erosión de los cimientos es una imagen recurrente de advertencia y despertar. No saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra se tambalean. El Salmo 82, 5 no habla de un acto violento, sino de inestabilidad que se extiende bajo pies invisibles. El Salmo 11, 3 pregunta claramente: ¿si se destruyen los cimientos, qué pueden hacer los justos? Una pregunta que busca provocar la reflexión, no la desesperación. Estos pasajes no son predicciones geográficas. Son llamadas de atención. Cuando lo que una vez sostuvo la vida comienza a cambiar, el desafío no es solo cómo fortalecer lo que queda, sino si el propio suelo aún puede inspirar confianza mientras la Camarga continúa su silencioso deslizamiento hacia el agua. La pregunta se vuelve más difícil de ignorar. ¿Serán estos cambios simplemente el ritmo lento de la naturaleza o señales de advertencia que exigen atención antes de que la retirada se convierta en la única opción restante? A medida que las señales continúan apareciendo desde el mar, la siguiente advertencia aparece en tierra tranquila, gradual y profundamente inquietante. En las estribaciones de los Alpes en Saboya, bosques enteros de árboles perennes comenzaron a cambiar de color casi simultáneamente. Los pinos y abetos que deberían haber permanecido de un verde intenso durante el invierno se han tornado en tonos apagados de amarillo, óxido y gris. En cuestión de días, las laderas de las montañas que una vez parecían vivas aparecieron deslavadas, como si les hubieran quitado algo vital. Lo que hace que este evento sea tan inquietante no es que los árboles cambiaran de color, sino cómo lo hicieron. No hubo una sequía prolongada visible en la superficie, ni cicatrices de incendios forestales, ni heladas repentinas lo suficientemente severas como para explicar la magnitud del cambio. Estas coníferas no se adelgazaron lentamente ni decayeron con el paso de los años. Se transformaron juntas a lo largo de amplias elevaciones, como si respondieran a una señal compartida bajo el suelo. Los árboles no cayeron. No se quemaron. Permanecieron en pie. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Durante generaciones, estos bosques han simbolizado la resistencia. Los árboles perennes son conocidos por su resiliencia, conservando su color durante inviernos rigurosos y estaciones secas. Su repentina transformación inquietó a residentes de toda la vida y a senderistas como Manon, que conocían bien estas laderas.
Los senderos familiares se veían diferentes. La tierra tenía la misma apariencia, pero ya no se sentía igual. Silvicultores y científicos señalaron factores estresantes, inviernos más cálidos, presión de insectos, daño a las raíces y cambios en los patrones de humedad. Cada explicación tenía peso. Sin embargo, ninguna explicaba por completo la sincronización ni la uniformidad. El cambio no se extendió de un valle a otro. Apareció casi simultáneamente, como si el propio bosque hubiera cruzado un umbral. En el Antiguo Testamento, los árboles son poderosos símbolos de vida y bienestar espiritual. El Salmo 1 describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Cuando las hojas pierden su vitalidad, la Escritura no lo considera un deterioro fortuito, sino una señal de un desequilibrio más profundo. El profeta Jeremías se hace eco de esta imagen, advirtiendo de un árbol cuyas raíces ya no se nutren, lo que provoca que sus hojas se decoloren aunque permanezca en pie. Jeremías 17, 6-8. El cambio en estos árboles perennes parece menos una variación estacional y más una exposición. Los árboles se mantienen erguidos, pero su color cuenta una historia diferente. ¿Acaso lo que una vez pareció saludable revela una tensión interna? Este momento plantea una pregunta incómoda. Cuando la vida diseñada para mantenerse verde de repente comienza a perder su color, ¿qué se muestra? ¿Se trata simplemente de estrés ambiental o de un recordatorio arraigado en las escrituras de que la resistencia sin renovación no puede durar para siempre? Lo que se mantiene en pie puede no ser tan saludable como parece. Y a veces la primera señal no es el colapso, sino un discreto cambio de color. En toda Francia, la fractura de un gesta diferencia se hace cada vez más visible, no en las calles, sino en la vida cotidiana. En los centros comerciales, desde la Riviera Francesa hasta la región del Gran Este, los estantes siguen llenos, pero las casas parecen más vacías. El gasto continúa, pero la confianza no. Los saldos de las tarjetas de crédito aumentan. Los planes de compra ahora y paga después están reemplazando al ahorro. Lo que antes parecía prosperidad ahora parece presión disfrazada de normalidad. Esta tensión está afectando las rutinas cotidianas. Las familias posponen la compra de baguettes, vino y bœuf bourguignon hasta el siguiente día de pago. Los coches se reparan lo justo para que sigan funcionando. Las casas y los alquileres vacacionales se llenan de cajas sin abrir. Artículos comprados rápidamente, luego olvidados. El consumo no ha disminuido, pero la satisfacción se ha desvanecido. La gente compra más mientras siente que tiene menos. El sistema sigue funcionando, pero ya no parece sostenible. Las tiendas permanecen abiertas. Siguen llegando paquetes, pero en el fondo, algo esencial parece estar escaseando. Los economistas explican los mecanismos: inflación, cadenas de suministro, salarios estancados, aumento del precio de la vivienda. Cada explicación tiene algo de verdad. Sin embargo, para muchos franceses, la inquietud va más allá de las cifras. El problema no es solo la asequibilidad. Es la dependencia. Un estilo de vida basado en el consumo constante ahora exige préstamos constantes, urgencia constante, comparación constante. Lo que se suponía que proporcionaría comodidad ahora produce ansiedad. Este patrón no es desconocido en el Antiguo Testamento. El profeta Ageo describió a un pueblo que trabajaba sin descanso, pero que siempre sentía necesidad. El que gana un salario lo mete en un saco roto, Ageo 1, 6. La advertencia no se refería al comercio en sí, sino a un sistema que consume esfuerzos sin brindar estabilidad. Proverbios ofrece una advertencia similar. El prestatario es esclavo del prestamista. Proverbios 22, 7 subraya cómo la dependencia reemplaza silenciosamente a la libertad. Lo que hace que este momento sea particularmente grave es que la fractura no se ve como un colapso. Parece una continuación. La economía se mueve, los bienes circulan, las transacciones se completan. Sin embargo, bajo la superficie, muchos perciben que el equilibrio es falso. El valor se ha confundido con el volumen. La necesidad ha sido reemplazada por el impulso. La satisfacción se ha vuelto escasa. Las escrituras advierten repetidamente que las sociedades se desmoronan no solo por la guerra o el desastre, sino también por una confianza equivocada. Eclesiastés observa: el que ama el dinero no se saciará de dinero.
Eclesiastés 5:10 señala un ciclo que nunca satisface, solo profundiza el hambre. Cuando el deseo reemplaza al discernimiento, sobreviene el agotamiento. Esto plantea una pregunta difícil: ¿qué sucede cuando una nación ya no puede detenerse lo suficiente como para preguntarse por qué consume como lo hace? Cuando existe la abundancia, pero no la paz. Cuando la comodidad reemplaza a la sabiduría. La Biblia sugiere que cuando un pueblo está constantemente saciado pero nunca satisfecho, el problema no es la oferta, sino la dirección. Y cuando este desequilibrio se convierte en la norma, las consecuencias no llegan de repente. Se acumulan silenciosamente hasta que el costo ya no puede ignorarse. Si el consumo se ha convertido en el ritmo de la vida cotidiana y la deuda en su silenciosa compañera, entonces quizás la advertencia no se refiera al agotamiento de los recursos, sino al deterioro del suelo que subyace a nuestro modo de vida. En las profundidades del árido suelo de la Provenza, se ha descubierto un descubrimiento que parece fuera de lugar, tanto en el tiempo como en el significado. Durante las excavaciones relacionadas con un proyecto rutinario de infraestructura, los equipos descubrieron una losa de piedra grabada con símbolos desconocidos. Las marcas parecen intencionales, dispuestas de una manera que algunos han descrito con cautela como una referencia a un periodo final o una era de clausura. La piedra había sido enterrada a gran profundidad, sellada bajo capas de tierra compactada que sugieren que había permanecido desapercibida durante generaciones. Lo inquietante de este descubrimiento no es solo la sugerencia que transmiten los símbolos, sino las circunstancias de su ocultación. Las tallas no se asemejan a herramientas modernas ni a actividad reciente. Muestran signos de un trabajo cuidadoso y una larga conservación, protegidas por un suelo que se ha mantenido intacto a lo largo de la historia registrada. Arqueólogos e historiadores continúan estudiando la losa. Sin embargo, ninguna explicación única ha resuelto las dudas sobre su origen o propósito. No fue desenterrado en tiempos de paz. No surgió en una era de estabilidad. Surgió en una época ya marcada por la tensión y la incertidumbre. Ya sea que la piedra sea una advertencia, un registro o el remanente de una cultura olvidada, su momento es difícil de ignorar. Apareció en medio del colapso de tierras en algunas regiones, la inestabilidad de las aguas en otras, cambios repentinos en el mundo natural y una creciente sensación de fragilidad en toda la sociedad. El mensaje en sí puede permanecer confuso, pero el momento de su aparición no lo es. El Antiguo Testamento enseña repetidamente que lo que se esconde bajo la tierra no permanece oculto para siempre. Job escribe: Él descubre lo que está oculto en las tinieblas y saca a la luz la sombra de la muerte. Job 12:22, enfatizando que la revelación sigue un propósito, no la casualidad. Daniel se hace eco de este tema, describiendo el conocimiento que permanece sellado hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4 no se abrió por curiosidad, sino por el momento oportuno. Esta piedra no llegó con interpretación ni instrucción. No ofreció ninguna explicación. Simplemente emergió, forzando preguntas en lugar de respuestas. Este silencio le da peso. Invita a la reflexión sobre si el pasado presiona al presente y si los mensajes que una vez estuvieron enterrados regresan porque se necesitan de nuevo. ¿Por qué aparecen ahora vestigios del subsuelo? ¿Por qué emergen rastros de tiempos pasados durante una época ya llena de perturbaciones y señales de cambio? Las escrituras sugieren que cuando la tierra comienza a revelar lo que una vez retuvo, no es casualidad. Es una invitación a detenerse, escuchar y prepararse antes de que se revele lo que viene después. En partes del macizo central, desde Auvernia hasta las Cevenas, los residentes han comenzado a reportar algo que parece profundamente erróneo. No es un sonido, sino su repentina ausencia. Valles y cordilleras enteras quedan en silencio sin previo aviso. Ningún insecto se mueve entre la maleza. El viento no agita las hojas. Ningún motor lejano resuena en los caminos rurales. Solo quietud. Un silencio tan absoluto que muchos lo describen como opresivo, como si presionara hacia adentro en lugar de simplemente envolver. Este silencio no se siente reparador. Se siente antinatural. La gente habla de salir al anochecer o temprano por la mañana, esperando el coro familiar de cigarras, pájaros y viento entre los árboles, solo para darse cuenta de que todo se ha detenido abruptamente. La ausencia en sí misma se convierte en la perturbación. Varios residentes de larga data, como Jan, han dicho que han vivido en estas montañas toda su vida y nunca han experimentado tanta tranquilidad. Nada se desvanece gradualmente.
Nada se ralentiza. El sonido simplemente desaparece. Los científicos ambientales pueden señalar condiciones locales, cambios de temperatura, cambios de presión o interrupciones temporales en la actividad de los insectos. Técnicamente, existen explicaciones, pero lo que más perturba a la gente no es la causa, sino la sensación que la acompaña. Muchos describen una creciente inquietud, una sensación de anticipación en lugar de paz, como si el paisaje mismo estuviera esperando. En el Antiguo Testamento, el silencio rara vez se describe como vacío. A menudo marca una pausa antes de la acción, antes del juicio, antes de la revelación, antes de un cambio decisivo. El profeta Sofonías escribe: «Guarda silencio ante el Señor Dios, porque el día del Señor está cerca». Sofonías 1:7, presentando el silencio no como calma, sino como un espacio de advertencia. Habacuc se hace eco de esta imagen: «El Señor está en su santo templo, calle toda la tierra delante de él». Habacuc 2:20. Un momento en el que la creación misma se detiene. En las Escrituras, el silencio está cargado de significado. Señala que algo ha sido medido y pesado. La ausencia de sonido no significa que no ocurra nada. Significa que el movimiento se ha detenido. Lo que hace que estas áreas de quietud en el macizo central sean particularmente inquietantes es su sincronización. Aparecen junto con movimientos de la Tierra, cursos de agua alterados, luces inusuales en el cielo y una creciente inestabilidad en la sociedad. La creación no parece terminar. Parece detenerse. Entonces, ¿qué significa cuando el mundo natural parece contener la respiración? La Biblia sugiere que el silencio no es consuelo. Es una señal, un espacio para observar, escuchar y reflexionar antes de que el movimiento se reanude. Si el sonido es el ritmo de la vida, entonces su repentina desaparición plantea una pregunta que no se puede ignorar. ¿Se nos está dando un último momento de quietud para prestar atención antes de que regrese el ruido? ¿Regresando de una forma inesperada? El Valle del Loira se encuentra en estado de emergencia. Probablemente haya terminado ahora que estoy bien. Esta noche, algo inusual se está desarrollando en Francia. Empezamos en el Valle del Loira, donde las intensas lluvias han debilitado el suelo, abriendo socavones y atravesando tierras que antes parecían seguras. A medida que el agua comienza a retroceder, las laderas se derrumban sin previo aviso, sepultando carreteras y dejando expuestas infraestructuras frágiles. Más al norte, en la región del Gran Este, las nevadas prolongadas se han asentado sobre amplias franjas de la zona, negándose a ceder. Día tras día, los animales han luchado bajo estas condiciones cambiantes, mientras las comunidades se adaptan de forma aislada. Lo que inquieta a mucha gente no es un evento único. ¿Pero cuán estrechamente se desarrollan estos eventos? Cuando los patrones se alinean tan rápidamente, ¿son sucesos aleatorios o una advertencia? Antes de continuar, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y mantente al tanto. Lo que ocurrió en algunas partes del Valle del Loira no se pareció en nada a una tormenta típica. En Indre Loire y Loiretcher. Las fuertes lluvias llegaron repentinamente y con una intensidad inusual, tomando a muchos residentes como Nicolás completamente desprevenidos. Los sistemas de drenaje construidos para lluvias más regulares y predecibles fallaron casi de inmediato. En cuestión de minutos, las calles de la ciudad se transformaron en rápidos canales de agua. Los autos quedaron varados, los sótanos se inundaron rápidamente y las familias se vieron obligadas a evacuar sus casas de campo sin previo aviso. Esta no era el tipo de inundación que crece lentamente durante horas o días. El agua se desplazó rápida y decisivamente, arrasando barrios que nunca se habían considerado en riesgo. Zonas que durante mucho tiempo se consideraron seguras se vieron repentinamente inundadas. Los desagües pluviales se desbordaron. Las carreteras desaparecieron bajo la superficie y las rutas conocidas se volvieron peligrosas sin previo aviso. Sin embargo, en medio del caos, los vecinos comenzaron a vigilarse entre sí y a guiar a desconocidos por las calles inundadas hacia terrenos más altos. Lo que hizo que esta inundación fuera aún más inquietante fue su magnitud. Pueblos separados por kilómetros de tierras de cultivo y ríos experimentaron las mismas fallas casi al mismo tiempo. Este no fue un pueblo sumergido por casualidad. Diferentes comunidades, con distintas infraestructuras y protecciones, se enfrentaron simultáneamente a las mismas limitaciones. Parecía que las medidas de seguridad fallaban en todas partes a la vez.
A medida que el agua se estancaba, la gente comenzó a reconocer algo más profundo. Los sistemas en los que habían confiado, mapas de inundaciones, diseño de infraestructuras, suposiciones de seguridad arraigadas, se construyeron sobre condiciones que ya no se cumplían. Las casas fuera de las zonas inundables seguían inundándose. Escuelas, tiendas y calles residenciales desaparecían bajo el agua. El miedo provenía no solo de los daños, sino también de la constatación de que los límites familiares ya no funcionaban. La Biblia a menudo describe el agua que traspasa sus límites como algo más que un caos. Lo describe como un momento de exposición donde se revelan debilidades ocultas cuando el agua se mueve donde no debería. Las escrituras sugieren que algo bajo la superficie ya ha cambiado. Esto plantea una pregunta difícil. La cuestión no es simplemente cuánta lluvia cayó. La preocupación más profunda es por qué la protección falló tan rápida y ampliamente. ¿Qué pasaría si los límites que una vez se mantuvieron firmes pudieran desaparecer repentinamente? ¿Qué otras medidas de seguridad podrían no ser tan fiables como creemos? Cuando las aguas de la inundación comenzaron a retroceder, muchos creyeron que el peligro había pasado. Pero no fue así. El agua ya había debilitado el suelo bajo la superficie. Y una vez que se estableció la presión, la tierra misma comenzó a fallar. Laderas empapadas, saturadas hasta el límite, cedieron repentinamente. No hubo terremotos ni advertencias claras. Laderas que habían parecido estables durante años se desmoronaron en instantes. Lodo, rocas y escombros cayeron en cascada, cubriendo caminos y cortando rutas de acceso. Las fallas no se detuvieron en las laderas. Los puentes se movieron. Las alcantarillas se agrietaron y los sistemas de drenaje fallaron uno tras otro. Cuando una parte del sistema se rompía, aumentaba la presión sobre la siguiente, desencadenando una reacción en cadena en múltiples comunidades. Lo que inicialmente parecían incidentes aislados. Los eventos aparentemente separados estaban en realidad conectados, desarrollándose en el mismo y breve lapso de tiempo. Tras el desastre, los ingenieros examinaron lo sucedido y llegaron a una conclusión inquietante. La lluvia no causó estas fallas, las expuso. Muchas carreteras, puentes y sistemas de drenaje se construyeron décadas atrás. Diseñados para condiciones más suaves y predecibles, con el tiempo, pequeñas debilidades se acumularon silenciosamente, fuera de la vista. La inundación simplemente expuso lo que ya no podía soportar la tensión. Esto explica por qué todo pareció colapsar a la vez. El daño no fue repentino, había estado oculto. Cuando finalmente llegó la presión, el suelo y las estructuras que descansaban sobre él cedieron a la vez. La Biblia suele describir las tormentas de manera similar. Las tormentas no crean debilidad, la revelan. Jesús comparó esto con una casa construida sobre arena versus una construida sobre roca. La tormenta en sí no causó el derrumbe. Mostró qué cimientos eran sólidos y cuáles no. Esto plantea una pregunta importante. Cuando sistemas en los que se ha confiado durante generaciones fallan simultáneamente, y cuando las comunidades están divididas no por creencias, sino por terrenos accidentados, ¿qué revela esto sobre los cimientos en los que hemos confiado siempre? Mientras otras partes del país luchaban contra inundaciones y derrumbes, la región del Gran Este, en particular los departamentos de Haute-Marne y Vosges, se enfrentaba a una amenaza diferente. No fue repentina ni dramática. Más bien, llegó lentamente y se negó a desaparecer. La nieve empezó a caer y luego siguió cayendo. No fue una sola y poderosa ventisca seguida de un alivio. Día tras día, la intensa nevada continuó sin apenas tregua. Las carreteras despejadas por la mañana quedaron sepultadas de nuevo al anochecer. Lo que muchos asumieron que sería temporal se convirtió gradualmente en constante. A medida que aumentaba la profundidad, también lo hacía la presión. Los techos se hundieron bajo el peso creciente, y algunos finalmente cedieron. Los árboles se quebraron y cayeron, derribando cables eléctricos y dejando extensas zonas sin electricidad. Los daños no se produjeron de golpe. Se acumuló de forma constante, desgastando estructuras y sistemas hasta que ya no pudieron soportarlo. El impacto trascendió más allá de las personas. Los ganaderos informaron que el ganado quedó atrapado en ventisqueros demasiado profundos para cruzarlos.
Incapaces de encontrar alimento o refugio, la fauna silvestre se acercó a carreteras y pueblos, impulsada por el hambre y el agotamiento, mientras que las aves y otros animales pequeños desaparecieron de zonas donde solían avistarse en abundancia. La vida, tanto salvaje como doméstica, comenzó a sufrir bajo las mismas condiciones implacables. Los equipos de emergencia tuvieron dificultades para responder. Los bancos de nieve se elevaban más alto que muchos vehículos, haciendo rutas enteras intransitables.